veremos, señores, ya veremos. Bueno, también la bienvenida a Eury Cabral. Sobre la conmemoración que nos reúne, que nos trae aquí hoy al Congreso, nosotros a trabajar desde la explanada, pues en esta cobertura, sobre esta conmemoración, yo quiero reiterar algo que he planteado de manera sistemática. Hay una explicación un tanto simplista del proceso que nos llevó a la separación, porque esa explicación parte de la formación de una organización que se llamó La Trinitaria y que esa organización gestó todo el proceso de separación. Y esa es parte de una verdad, pero no la es toda. Y creo que contar las cosas de manera tan, digamos, elemental es una desconfianza en la capacidad de razonamiento que tienen las personas y que tienen los jóvenes. Yo creo que hay que poner todas las aristas para que la gente pueda tener una comprensión más acabada de qué fue lo que pasó y por qué las cosas han evolucionado como evolucionaron. Y lo primero que he insistido en que no había una sola organización que gestó el proceso de separación, que fue como se consignó en el documento del 16 de febrero, que por lo menos se crearon 4 organizaciones, y esas 4 organizaciones tenían coincidencia en el tema de la separación, en el tema de la independencia frente a Haití, pero ahí era lo único que tenían coincidencia. En lo demás, las 4 organizaciones no tenían coincidencia. Pudiera ser que 3 de las 4 tuvieran otra coincidencia, y es que creían que el Estado Dominicano no tenía capacidad de sobrevivencia frente a Haití si no tenía el endoso de alguna potencia extranjera. Y en eso, en el hondón, pues había un sentimiento generalizado. Entonces, ya sabemos y se nos ha hablado bastante de la sociedad secreta, la Trinitaria, que en definitiva no sabemos quiénes la integraron en principio, ni cuántas personas habían allí, porque lamentablemente no hay documentos históricos. Hay referencia. Don José María Serra, ya con la memoria un tanto borrosa, empezó a hablar de los nombres que formaban la Trinitaria, pero no hay una cosa como un acta histórica. No hay un acta histórica donde haya consignada una reunión, que se haya hecho un levantamiento de un acta y de quienes estaban presentes allí. Es decir, todo es en cuanto a referencia. Ahí tenemos una falencia, porque no se trata de una historia debidamente documentada, sino sobre todo referenciada. Entonces hay cosas que quedan a suerte de la memoria, y sobre todo de una memoria que ya pues está un tanto afectada, como fue el caso de la memoria de José María Serra. Entonces, 4 organizaciones buscando lo mismo, el mismo propósito. La que tenía un arraigo más próximo a los sentimientos de
una dominicanidad que se había despertado y que se había forjado en la conquista española, era precisamente el grupo prohispánico, el grupo pro español, que lo encabezaban dos sacerdotes, el sacerdote Gaspar Hernández y el sacerdote Pedro Pamiés. Y además había un general de Puerto Plata, el general Villanueva, el general Andrés López Villanueva. Eso podemos identificarlos como los líderes de un grupo que buscaba la separación, al igual que lo hacían los trinitarios, pero ellos entendían que nosotros deberíamos tener, digamos, un acuerdo con España y el endoso de nuestra independencia a un respaldo de España. Entonces, había un segundo grupo. Ese segundo grupo era un grupo pro-inglés. Y ese grupo tenía como su principal cabeza a un comerciante de las Matas de Farfán, apellido Pimentel. Y habían otras personalidades, pero no había mucho progreso, no hubo mucho progreso en esa idea, porque a Inglaterra le interesó muy poco la idea de una afiliación o de un endoso de nuestra independencia. Es decir, eso no estaba en los planes de Inglaterra en ese momento, aunque había un grupo claramente pro inglés. Entonces, el tercer grupo, que pudiéramos decir que era el grupo mayoritario y era el grupo de gente con la mayor experiencia, era el grupo de los afrancesados, que además era un grupo que disponía de ciertos recursos. En ese grupo estaba Buenaventura Báez, en ese grupo habían otras personalidades, estaba Bobadilla, gente que ya había tenido bastante experiencia, tanto en las municipalidades como en el Congreso, y que habían sido funcionarios haitianos, casi todos. Y entendían que nosotros deberíamos llegar a un acuerdo con Francia, y de hecho ellos tenían un acuerdo y habían apalabreado un acuerdo con el cónsul francés. Y entonces, esos son tres grupos. Allí entonces está el cuarto grupo, que era el grupo de los colombianos. De los colombianos porque heredan la denominación de la independencia efímera de Núñez de Cáceres, porque era un grupo de criollos, es decir, de españoles nacidos o levantados en territorio nacional, que en principio con Núñez de Cáceres aspiraron a afiliarnos a la Colombia de Bolívar, y cuando Juan Pablo Duarte empieza a reunirse y a hacer la nucleación, la gente lo denominó inmediatamente ese grupo de los colombianos. Entonces, pero esta vez los colombianos no buscaban pues afiliación alguna. Esta vez los colombianos que encabezaba Juan Pablo Duarte eran partidarios de una independencia pura y simple, que era el único de los cuatro grupos, de las cuatro tendencias que aspiraba a esa independencia pura y simple. Ya sabemos que ese grupo de por sí no tenía la posibilidad de propiciar el movimiento de la separación, y que pactó alianza, pactó acuerdo con otros grupos, y así fue posible todo lo que arrastró hacia la separación hace 180 años. Un detalle
que es importante y del que se habla poco, es que el conflicto con Haití empezó a notarse, empezó a reflejarse más a partir de unas elecciones municipales. Nosotros acabamos de celebrar unas elecciones municipales. Bueno, lo que alertó a las autoridades haitianas fueron precisamente unas elecciones municipales. Las elecciones municipales que se celebraron en el año de 1843. En esas elecciones municipales hubo conflicto con la parte que después sería la parte dominicana, porque los dominicanos que no se consideraban anexados a Haití, sino parte de un todo pero con diferencia, querían que sus documentos estuvieran redactados en español. Querían mantener su apego, que era parte del ADN nuestro, al catolicismo, su apego a su fe católica. Y ya ahí empezaron a expresarse esas contradicciones en las elecciones municipales, porque la parte haitiana se negaba a eso. Y resultó que la mayoría de los simpatizantes del sector de los colombianos resultaron los más beneficiados en el tramo de esas elecciones municipales que se celebraron en el año de 1843. Ya a partir de ahí, el presidente de Haití, Charles Herard, empezó a darse cuenta que había un movimiento que estaba buscando la separación en la parte este, y decidió entonces venir a aplastar ese movimiento, que es cuando tiene que salir hacia el exilio para salvar la vida y ocultarse el padre de la patria, se dan todas las situaciones que van a provocar su ausencia y una cierta división de los trinitarios en dos grupos, porque uno se decanta por la necesidad de las alianzas y otro en principio descarta las alianzas. En definitiva, una parte de los trinitarios terminaron haciendo causa común con Santana, y la mayoría de la juventud trinitaria terminó siguiendo a Buenaventura Báez, porque los liderazgos, los vacíos políticos siempre se llenan. La ausencia de Duarte pues provocó que inmediatamente su base política pues se dividiera y buscara horizontes distintos. Entonces, queríamos recrear eso un poco a partir de este 180 aniversario de nuestra independencia. Vamos a saludar pues a Pedro Jiménez, que también ya está con nosotros desde hace un momento en esta cobertura. Buenos días.